¿Alguna vez te has sentido insuficiente? ¿Como si nunca pudieras ser lo que alguien espera de ti? Esa era mi realidad todos los días. Soy Fabiana, una mujer que siempre ha luchado por sentirse aceptada, especialmente por mi suegra, doña Elena. Desde el comienzo de mi relación con su hijo, Pedro, dejó claro que nunca sería lo suficientemente buena para él. Sus palabras hirientes resonaban en mi mente, y la presión de su desaprobación me hacía sentir pequeña, como si siempre estuviera siendo observada por un juez implacable. Si te gustan historias como estas, aprovecha y suscríbete aquí al canal. La vida no era fácil. Trabajaba en un pequeño café y soñaba con abrir mi propio negocio algún día. Cada día que pasaba, me sentía más alejada de ese sueño, ya que la inseguridad me consumía. El ambiente en el que vivía no ayudaba. La ciudad estaba llena de personas exitosas, y yo me sentía como una sombra, invisible e insignificante. Muchas veces me preguntaba si valía la pena seguir luchando. Lo que realmente quería era ser aceptada, no solo por Pedro, sino también por su familia. Y doña Elena era el mayor obstáculo en ese camino. El verdadero conflicto comenzó cuando Pedro decidió contarme sobre la presión que sentía de su madre. Estaba dividido entre el amor que tenía por mí y las expectativas de doña Elena. En una conversación tensa, ella exigió que terminara nuestra relación. Aquella escena fue un parteaguas para mí. Sabía que no podía permitir que su opinión definiera mi vida, pero había algo que doña Elena no sabía. Toda la fortuna que ella esperaba que su hijo heredara estaba a mi nombre. Cuando eso saliera a la luz, sus palabras hirientes tendrían un peso diferente. No quería que las cosas fueran así, pero la verdad estaba a punto de ser revelada, y no estaba segura de cómo eso cambiaría nuestra dinámica. Lo que más quería era ser amada por lo que soy, no por lo que poseo. El dilema era inmenso. ¿Cómo podría mantenerme fiel a mí misma en medio de tantas expectativas? Estaba a punto de descubrir que la fuerza no viene solo de bienes materiales, sino del valor de afirmarse y luchar por lo que se cree. Con el corazón acelerado, me preparé para el día en que todo sería revelado. Estaba a punto de enfrentar no solo la desaprobación de doña Elena, sino también mis propios miedos. Sabía que, sin importar lo que sucediera, necesitaba ser fuerte. Esa era la oportunidad de mostrar que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de amar y ser verdadero consigo mismo. Sabía que el día de la revelación se acercaba, pero la presión parecía aumentar a cada instante. El café donde trabajaba se convirtió en un refugio, pero también en un recordatorio constante de mis limitaciones. Mientras servía a los clientes, observaba a personas exitosas hablando sobre sus logros, y sentía que cada sonrisa que daba era un esfuerzo por esconder la tormenta que se formaba dentro de mí. Pedro intentaba apoyarme, pero también parecía ahogado por las expectativas de su madre. Siempre había sido un hombre amable, pero la duda en sus ojos me hacía cuestionar si su amor sería suficiente para enfrentar lo que se avecinaba. A veces, hablaba sobre cómo doña Elena había sacrificado tanto por su familia, y eso me hacía sentir aún más culpable. ¿Cómo podría querer que se pusiera en contra de su madre? Eso me dejaba en un dilema angustiante. El día en que decidí que era hora de revelar la verdad, mi corazón estaba acelerado. Sabía que necesitaba ser firme. Me puse un vestido sencillo, pero que me hacía sentir segura, y fui a casa de Pedro. Él ya estaba allí, nervioso, y me recibió con un abrazo apretado. Necesitábamos enfrentar a doña Elena juntos. Mi plan era simple: contar la verdad sobre la fortuna, y al mismo tiempo, mostrar que era más que un nombre en un contrato. Al llegar a la casa, el ambiente estaba tenso. Doña Elena estaba sentada en su sillón, con una expresión que podría congelar el sol. Pedro comenzó a hablar, pero pronto su voz falló. La tensión era palpable. Respiré hondo y tomé la palabra. Expliqué sobre la herencia y cómo la fortuna estaba a mi nombre, pero que eso no cambiaría mi amor por Pedro. Solo quería ser aceptada como soy. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mirada de doña Elena cambió. Inicialmente, vi ira, pero luego, una especie de incredulidad. Comenzó a gritar, acusándome de ser una interesada, de haber engañado a su hijo. Aquellos ataques me hirieron profundamente, pero algo dentro de mí comenzó a fortalecerse. No podía permitir que sus palabras me derribaran. En lugar de eso, decidí reafirmar mi valor, explicando que la verdadera riqueza estaba en las relaciones que construimos y en las experiencias que vivimos. Después de esa explosión emocional, la situación se volvió aún más complicada. Pedro, que siempre había sido mi apoyo, quedó en silencio. Era como si estuviera atrapado entre dos fuerzas, y no sabía cómo convencerlo de que mi amor por él no dependía de bienes materiales. Lo que no sabía era que la revelación de la fortuna cambiaría no solo la percepción de doña Elena, sino también la dinámica entre nosotros. En los días siguientes, me sentía perdida. Una ola de inseguridad me consumía,
Fui al café y en lugar de encontrar consuelo en el trabajo, me di cuenta de que la presión de la vida me estaba derribando. Las conversaciones de los clientes sobre éxito y realización parecían aún más distantes. Necesitaba un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería. Fue entonces cuando conocí a Lucía, una clienta frecuente que se convirtió en una amiga inesperada. Ella estaba pasando por un divorcio complicado y, en sus historias, encontré resiliencia. Lucía me animó a luchar por lo que creía y a no dejar que las opiniones de los demás definieran mi valor. Con su ayuda, comencé a reevaluar mi vida. Aún soñaba con abrir mi propio negocio, pero la inseguridad era como un ancla que me mantenía atrapada. Cada día, la idea de dejarlo todo atrás parecía más tentadora, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Necesitaba enfrentar no solo a doña Elena, sino también mis propios miedos. Y, mientras me preparaba para el próximo encuentro, me di cuenta de que tenía que ser honesta con Pedro y conmigo misma. Finalmente, se formó un nuevo enfrentamiento. Pedro me buscó, confundido, y sabía que necesitaba hablar sobre nuestros sentimientos. Sin embargo, la conversación no fue fácil. Él estaba dividido entre el amor que sentía por mí y el peso de la desaprobación materna. Lo animé a mirar hacia adentro y a cuestionar si realmente estaba dispuesto a luchar por nosotros. Las lágrimas recorrían mi rostro mientras hablaba, y el dolor de la duda se transformó en una determinación renovada. No podría querer estar con alguien que no estuviera dispuesto a defenderme. Con cada desafío que enfrentábamos, me di cuenta de que las dificultades son inevitables, pero también son oportunidades para crecer. Y, aunque la batalla contra doña Elena fuera larga, estaba dispuesta a luchar. Al fin y al cabo, la verdadera superación no viene de la ausencia de problemas, sino de la valentía de enfrentarlos, de afirmarse y de luchar por el amor que merecemos. El día que temía finalmente llegó. Era un día soleado, pero la luz parecía no tener efecto sobre mí. La presión que sentía por encajar en la vida de Pedro y en su familia se había vuelto insoportable. La revelación que había hecho a doña Elena no había traído la aceptación que esperaba, y ahora mi relación con Pedro estaba en una cuerda floja. Mientras caminaba hacia el café, mi mente era una tormenta. ¿Qué había hecho? La lucha por la aceptación parecía una batalla perdida, y me preguntaba si debería haber guardado la verdad para mí misma. Quizás había sido egoísta, poniendo mi amor por Pedro por encima de la paz familiar. Ese pensamiento me consumía, y estaba en un estado de desesperación. Cuando llegué al café, Lucia estaba allí, como siempre, sentada en su mesa favorita. Ella se dio cuenta de que no estaba bien y me invitó a sentarme. Necesitaba desahogarme, así que le conté sobre la pelea con doña Elena y la confusión que se había instalado entre Pedro y yo. Con cada palabra que decía, sentía una mezcla de alivio y dolor. Lucia me escuchaba atentamente y cuando terminé, permaneció en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. A veces, necesitamos perder algo para darnos cuenta de lo que realmente valoramos, dijo. No se trata solo de lo que tienes en la vida, sino de lo que estás dispuesta a luchar. Amas a Pedro, ¿verdad? Sí, lo amo. Pero, ¿y si eso no es suficiente? Pregunté, el dolor trasluciendo en mi voz. Necesitas asegurarte de que ese amor es recíproco. No es justo que soportes todo el peso sola, respondió Lucia. Sus palabras resonaron dentro de mí. Me daba cuenta de que me había puesto en una posición vulnerable, intentando ganarme la aprobación de doña Elena, pero lo que realmente importaba era lo que Pedro sentía. Así, decidí que sería más honesta, no solo con él, sino conmigo misma. Ese mismo día, Pedro me llamó para hablar. Parecía más calmado que antes, y me pregunté si había reflexionado sobre todo lo que había sucedido. Tan pronto como nos encontramos, la tensión estaba en el aire, pero sabía que necesitaba ser directa. Pedro, necesitamos hablar, comencé, sintiendo que mi corazón se aceleraba. No puedo seguir así, sintiéndome como si tuviera que luchar por tu aceptación. Solo quiero que me veas, no como una heredera, sino como quien realmente soy. Él me miró, sus ojos reflejando un profundo dolor. Sé que eres más que eso, pero mi madre, ella no entiende, y no sé cómo lidiar con eso. No puedo ser la única que lucha por nosotros. Necesitas posicionarte, Pedro. No quiero que elijas entre mí y tu madre, pero merezco saber que estás dispuesto a luchar por nosotros, le dije, la emoción desbordando en mi voz. Las palabras que salieron de mi boca fueron como un parteaguas. Pedro dudó, y vi la lucha en su mirada. Quería protegerme, pero eso significaba sacrificar lo que teníamos. El silencio se alargó, y me di cuenta de que no había más vuelta atrás. Necesitaba la verdad, incluso si era dolorosa. No puedo perderte, dijo finalmente, su voz temblando. Hablaré con mi madre. Prometo que lo intentaré, pero no puedo garantizar que ella aceptará. En ese momento, algo cambió dentro de mí.
La presión que sentía comenzó a disiparse. Me di cuenta de que, independientemente de lo que sucediera, estaba dispuesta a luchar por mi amor y por quién era. La inseguridad que una vez me dominó comenzó a dar paso a una nueva determinación. En ese instante, entendí que la verdadera riqueza no estaba en la fortuna, sino en la valentía de ser fiel a mis sentimientos y de buscar la felicidad, incluso si eso significaba enfrentar desafíos. Mientras miraba a los ojos de Pedro, me di cuenta de que podía ser fuerte. Aunque el futuro fuera incierto, la lucha que estaba por venir sería la prueba de lo que realmente valorábamos. Estaba lista para lo que viniera y, sobre todo, estaba lista para ser yo misma. Ese día fue un parteaguas en mi vida. Al mirar a los ojos de Pedro, me di cuenta de que la lucha por la aceptación no era solo una batalla externa, sino una guerra interna que libraba conmigo misma. Siempre quise agradar a los demás, moldearme a las expectativas ajenas, pero ahora, en medio del dolor y la incertidumbre, me di cuenta de que esa no era la forma de vivir. Necesitaba encontrar mi propio camino. Las palabras que salieron de mi boca fueron un grito de libertad. En lugar de verme como una heredera de una fortuna, decidí verme como una mujer con sueños y sentimientos. La presión que sentía, durante tanto tiempo, comenzó a disiparse. No solo estaba luchando por una relación, estaba luchando por mí misma. Esta nueva perspectiva me ayudó a entender que el amor verdadero no se basa en sacrificios, sino en la aceptación mutua. Pedro se comprometió a hablar con su madre, y aunque el futuro fuera incierto, yo estaba lista para enfrentar lo que viniera. Esta decisión me trajo un nuevo tipo de fuerza. El coraje que descubrí dentro de mí era una luz en medio de la oscuridad del miedo y la inseguridad. Había aprendido que el éxito no estaba solo en tener la aprobación de los demás, sino en ser fiel a quien realmente soy. Mientras caminaba hacia casa, reflexionando sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de que las adversidades me habían enseñado lecciones valiosas. Cada lágrima, cada duda, cada momento de debilidad me llevaron a un nuevo entendimiento. No necesitaba cargar con el peso de las expectativas ajenas. La verdadera riqueza estaba en la libertad de ser yo misma y en la fuerza que encontraba al enfrentar mis miedos. La amistad con Lucia también se mostró esencial en este proceso. Ella me ayudó a ver que no estaba sola en este viaje. Su presencia me dio apoyo y coraje, y eso me hizo darme cuenta de que las amistades verdaderas pueden ser el combustible para nuestro crecimiento. Aprendí que, al abrir mi corazón, permitía que otras personas entraran en mi vida, trayendo con ellas nuevas perspectivas y fuerza. Con este nuevo enfoque, comencé a aplicar las lecciones que había aprendido. Estaba más dispuesta a tomar decisiones que reflejaran mi crecimiento personal. Cada paso que daba hacia la autenticidad me hacía sentir más viva. Lo que antes parecía pesado, ahora se volvía ligero, y tenía la certeza de que, independientemente de lo que sucediera con Pedro y su madre, estaba en el camino correcto. La vida está hecha de elecciones, y finalmente estaba eligiéndome a mí misma. Aquella noche, estaba sentada en mi habitación, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras sostenía el celular. El mensaje de Pedro estaba allí, claro y directo. Mi madre no acepta, no quiere que me involucre contigo. Onen. El peso de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Siempre supe que la aceptación de su familia era una barrera, pero escuchar eso me hizo sentir como si todo mi esfuerzo hubiera sido en vano. Respiré hondo, intentando encontrar palabras para responder, pero la incertidumbre me paralizaba. Miré por la ventana y vi la luna brillando intensamente en el cielo, como si me estuviera observando, desafiándome a seguir adelante. Fue en ese momento que me di cuenta de que la verdadera batalla no era contra la madre de Pedro, sino contra la imagen que tenía de mí misma. No podía dejar que su opinión definiera mi valor. Con la determinación creciendo dentro de mí, tomé el celular y escribí: Pedro, entiendo, pero necesito que tomes una decisión. No puedo seguir luchando sola. Si realmente quieres estar conmigo, necesitamos enfrentar esto juntos. Al presionar enviar, una ola de alivio y miedo me invadió. Era un paso hacia la libertad, pero también una revelación dolorosa. Estaba dispuesta a luchar por lo que creía, incluso si eso significaba renunciar a algo que deseaba. Minutos después, mi celular vibró. Era Pedro. Su respuesta fue rápida. Tienes razón. Hablemos con mi madre. No voy a permitir que esto nos separe. Sentí mi corazón acelerarse. En ese momento, me di cuenta de que no importaba el resultado. Lo que realmente importaba era que había elegido a mí misma. Y eso era solo el comienzo de un nuevo viaje. Tras esa conversación decisiva, me di cuenta de que, independientemente de lo que sucediera, había dado un paso importante hacia mi crecimiento. Enfrentar a la madre de Pedro fue una experiencia desafiante, pero también liberadora. Aprendí que la aceptación externa no define mi valor. La batalla no fue solo por nuestro amor,
sino por mi propia autoestima y por el coraje de ser quien soy. Al final, Pedro y yo conseguimos encontrar un término medio, pero la relación no salió ilesa. La presión familiar dejó marcas en nosotros. Aprendí que el éxito puede venir con un alto costo, y la victoria puede ser amarga. El amor que buscaba se convirtió en un aprendizaje sobre límites y respeto. Me transformé, entendiendo que la verdadera fuerza reside en saber cuándo luchar y cuándo dejar ir. Hoy, te invito a reflexionar sobre tus propias batallas y logros. Comparte tus experiencias en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien que esté pasando por algo similar. No olvides dar un me gusta y suscribirte al canal para más contenidos que toquen el corazón y ayuden en el camino de autodescubrimiento. Vamos juntos.